Hola muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con nuestra primera clase. Vamos a estar hablando hoy precisamente desde la primera constitución, que fue la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Ok? Esta fue nuestra primera constitución en México ya conformada, ya como tal, como constitución. ¿Ok? Bien, esta constitución, como claramente dice, fue dictada por la monarquía española cuando nos empezaron ya a gobernar como tal. Deben de saber que aquí se le llamaba la Nueva España, ¿ok? Entonces, por lo tanto, había un rey central que obvio era nuestro rey de España, pero había un virrey, que era el que gobernaba literalmente a todo el Valle de México. Por lo tanto, siempre estuvimos bajo la presión de la corona española. Y en controversia del reino, pues, obvio, todo el reino era, o todo lo fuertemente que había en México, pues era de España. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poco de los antecedentes. Todo esto fue, como les había dicho, 1800, el de Cádiz fue en 1812, pero los antecedentes es desde 1789 a 1765. Fue cuando realmente ahí empezó a haber como una controversia de cómo se iba a empezar a gobernar nuestro país. ¿Ok? ¿Cómo es que iban a empezar a cambiar todas esas leyes, todas esas creencias que el pueblo mexicano tenía? Que todo el pueblo mexicano tenía, pues realmente era lo que empezaban a ver la corona española, cómo iban a, a empezar a manipularnos de una manera, pues, visto, ¿no? Bien, pues como lo sabemos, había una batalla en el campo, pues realmente nuestra independencia pues fue en 1810 más o menos. Uh-huh. Empezó nuestra querida independencia, el tratar de separarnos nosotros de España. ¿Para qué? Para que fuéramos un país libre. Uh-huh. Había batalla al mismo tiempo, se buscaba una organización jurídica, que era lo que realmente necesitábamos en México, ¿no? Que nuestra soberanía se viera ya jurídicamente bien plasmada, pues en papeles, ¿ok? Por eso se empezó con esta constitución que se llama la Constitución de Cádiz, ¿ok? Bien, fue una junta central coordinado y se dirigió a través de un gobierno. Fue una junta central, lo que nosotros le podemos llamar tareas del gobierno. Era lo que realmente el gobierno tenía que hacer por nuestro país. ¿Para qué? Para que aquí en este lugar, pues obvio, salieran las cosas adelante. Porque rechazaban, los mexicanos rechazábamos, bueno, como tal, nosotros éramos indígenas y pertenecíamos, como les vuelvo a repetir, pues a la corona española. Rechazábamos ese mandato, ese poder que nos estaban ejerciendo a nosotros. Obvio, en 1810 empieza la contienda por nuestra querida independencia. Regencia, bueno, la regencia convocatoria de Cortés. Son propuestas que tuvo la Junta. La alta nobleza y su jerarquía, pues realmente era muy opulente la vida española, pues sobre nosotros no contábamos con tal, ¿no? La corona española siempre nos obligó a que siempre nosotros, pues, fuéramos menos. Como les vuelvo a repetir, eclesiásticamente nos vinieron a cambiar todo un problema, todo un mundo. Nos vinieron a cambiar. ¿Cómo? Pues nosotros quitándonos todas nuestras creencias que nosotros teníamos, a todas nuestras deidades que nosotros teníamos, que creíamos en ellos, pues nos las vinieron
a quitar, y yo veo a imponer literalmente, a imponer una religión que nosotros pues desconocíamos totalmente, la que es la católica, que hoy en día pues realmente todavía sigue conservando pues ese poder hasta la fecha. En enero de 1810 más o menos, eso fue en 1810 de enero hasta septiembre, fue cuando empezamos nosotros con una gran revolución, con una gran independencia. ¿Para qué? Para que realmente ya fuera México como tal. Los diputados y senadores pues eran pues nuestros diputados en ese entonces era la iglesia, bueno, pues ellos eran los que formaban, los abogados, los funcionarios y los militares, ellos eran los que decían que se tenía que hacer en nuestro país. Y realmente, pues, toda la zona indígena, todos los campesinos, pues realmente era gente pobre, gente que realmente no sabía leer, no tenía estudios y pues manipulaba la corona española a todos nuestros antepasados, diciendo que pues nosotros éramos una raza inferior y que todo aquello español, todo aquello persona que se hacía llamar caballero, era de un nivel jerárquico mucho mayor. Pero realmente sabemos que no es así, muchachos, realmente sabemos que no es así. Bien, vamos a hablar referente de nuestra Constitución de Cádiz. Tenían 10 títulos, vamos a agarrar uno por uno, para que vean cómo se tenía subyugado al país, cómo teníamos el pie de la corona española encima de nosotros. Bien, vamos a empezar con el número uno. Acuérdense que se llaman títulos, ¿ok? No eran artículos como hoy en día. La Constitución de Cádiz de 1812 le pusieron títulos. La nación española y los españoles, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no había nada arriba de ellos. Ellos eran los que mandaban, estaba prohibido matar a un español porque era un pecado enorme, en el cual pues no podía ser, ¿ok? No podías tú dañar o matar a un español porque de antemano estabas cometiendo un perjurio y por lo tanto pues te tocaba la horca o la muerte. Los españoles eran intocables. El territorio, religión y gobierno. Bien, en territorio, obvio sabemos que la religión siempre ha estado en todo momento y por lo tanto, pues tiene, si se dan cuenta ustedes, que en todo el país hay iglesias. País, en todos los estados, en todos los municipios. Incluso hay iglesias católicas en cada colonia, algunas. ¿Ok? ¿Cómo es que la jerarquía eclesiástica se fue adueñando de todo el país prácticamente? Y el gobierno, bueno, la corona española pues era dueño de todo, prácticamente de todo. ¿Ok? Pero siempre la religión o siempre el Vaticano, pues siempre ha estado atrás de una corona. Él es el que manipula, es el que habla, él es el que dice. Incluso acabamos de ver apenas la coronación del rey de Inglaterra, fue meramente eclesiástica. ¿Ok? No vimos a firmar ningún papel jurídico ni nada por el estilo. Todo fue eclesiásticamente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, debemos de saber que la religión está, bueno, la religión católica como tal, ¿no? La religión católica está atrás de todo un gobierno entero. Y estamos hablando de un gobierno entero porque hoy en día sigue gobernando. Anteriormente, por ejemplo, Vicente Fox Quesada, que fue nuestro presidente de aquí, de México, ¿cómo es que veneraba y le dio mucho poder a la iglesia?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que gobierno e iglesia siempre han trabajado de la mano, siempre han trabajado al 100%, siempre han contado con ellos. Para cualquier cosa, ¿eh? Para cualquier cosa, siempre han contado con ellos de la mejor manera. Número 3. Las cortes y establecimientos de una sola Cámara de Diputados. No había como hoy cámaras de senador y Cámara de Diputados. No era bilateral como hoy en día lo tenemos, una de senadores y una de diputados. No, en ese entonces era una sola, que era la Cámara de Diputados. Ellos se encargaban, ¿ok? Ellos establecían, ellos hacían las leyes y ellos las llevaban a cabo. No habían más, nada más era una. La declaración del rey como persona sagrada e inviolable, bueno, lo que les había comentado. Hoy en día, muchachos, tenemos pues 3 poderes, lo sabemos de antemano, tenemos 3 poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo se encarga, obvio, de manejar todo un país. ¿Por qué? Porque a la cabeza tenemos un presidente, ¿ok? A la cabeza tenemos un presidente. Entonces, por lo tanto, ese presidente se encarga de manipular todo el país, ¿ok? No manipular, más bien de llevar a cabo todo lo relacionado con nuestro país. Tratados internacionales, crear leyes. Nuestro presidente se encarga todo, obvio, con sus secretarías y su gabinete. Por eso, conjuntamente, se llama poder ejecutivo. El poder legislativo es el que se encarga actualmente de valorar las leyes y llevarlas a cabo si son recomendables. ¿Ok? Las ven, revisan, ya dieron su punto bueno los diputados, lo pasan al Senado, el Senado va a dar un claro y notorio sí o un no, si la ley es bastante buena para ellos, ¿ok? Y el poder judicial pues la va a llevar a cabo, así es como se maneja, ¿ok? Cámara de poder ejecutivo, legislativo, que es el que se encarga de hacer claramente las leyes. Él es el que se encarga claramente de hacer las leyes, de revisar y dar el punto bueno y pasarlo al poder legislativo. Perdón, judicial, al poder judicial, que él es el que se va a encargar de llevarlas a cabo. ¿Ok? Que es todo el poder judicial, desde magistrados, ministros, hasta nuestra querida policía. ¿Ok? Todo eso es el poder judicial. Abogados, ministerios públicos, jueces, todo ese tipo de cosas. La Fiscalía General de la República, todo eso es nuestro poder judicial, ¿ok? Él se va a encargar de reforzar las leyes, ¿ok, muchachos? Bien, de ahí seguimos. Y el rey, pues en ese tiempo era el poder absoluto, lo que yo les estaba comentando. El rey, pues es el poder absoluto totalmente. En ese entonces no había más que el rey y la Cámara de Diputados. Eso era todo, muchachos. No como hoy que hay 3 poderes. En ese entonces el rey era la máxima autoridad. ¿Ok? Era la máxima autoridad. Bien, bien, vamos a pasar al número 5, los tribunales y la administración de justicia. Tenían, como hoy lo podemos ver, se llamaba como hoy lo llamamos un poder judicial. También ellos tenían un gobierno en el cual tenían las leyes. Ellos llevaban a cabo, ellos tenían ese poder de ejecutar también las leyes, ¿ok? Pero siempre y cuando era visto por el rey. ¿Ok? No como hoy que totalmente están separados los 3 poderes. Hoy no. El poder en ese entonces que era ejecutivo lo tenía el rey. El poder judicial lo tenía el rey. El poder legislativo lo tenía el rey. A él le tenían que rendir todo lo que tenía que ver
con el país, ¿ok? Con la Nueva España, que era como nosotros lo conocíamos, la Nueva España. También habían tribunales en el cual habían abogados, asesores jurídicos, pero realmente, antes que nada, todo lo tenían que pasar con el rey. Bien, número 6, el gobierno interior y los pueblos y sus provincias, perdón, muchachos. El gobierno interior de los pueblos y sus provincias es como hoy, que tenemos cada uno, tenemos municipios, tenemos colonias, tenemos un gobernador, tenemos un presidente municipal por cada pequeña pueblo que tenemos, tiene un pueblo, un presidente municipal. Ok, también ellos lo tenían, pero obvio todo lo tenían que consultar con el rey, no como hoy que esos pequeños alcaldes que son en Ciudad de México y en el Estado de México son los presidentes municipales, pues van directamente con el gobernador. Antes no habían gobernadores, se iban directamente con el rey. Bien, número 7, contribuciones y extensiones de impuestos. ¿Ok? En ese entonces, pues tenían también que recaudar impuestos. Antes se pagaba impuestos, muchachos, por tener gallinas, por tener marranos, por tener vacas, por cualquier cosa se pagaban impuestos. Como hoy, tener coche, tener una casa. ¿Ok? Hoy también se pagan impuestos de esa manera, pero en aquel entonces pues lo pagaban directamente como tributo al rey. Esos eran sus impuestos, por tener una vaca, por tener una gallina, por tener cualquier cosa que tuvieras, tenías que pagar tributo y esos eran tus impuestos. El ejército y la armada, el número 8, encontramos en el número 8 ejército y armada, lo que hoy conocemos como la Secretaría de la Defensa o Secretaría de Seguridad Nacional. ¿Ok? Hoy nos damos cuenta que toda la seguridad va a depender de la Secretaría de la Defensa o Secretaría Nacional. ¿Por qué? Porque todo, Secretaría de Seguridad Pública, Marina, todas las secretarías van a depender y van a estar rindiéndole cuentas a un jefe de gobierno. ¿Ok? A un jefe de gobernación, que es el secretario de gobernación. A ellos se les rinde todo lo que tiene que ver con seguridad se le rinden a ellos. En ese entonces también tenían armadas, obvio eran españoles, no eran de nacionalidad indígena, porque en ese entonces éramos indígenas. Todo el ejército y la armada era español. Entonces, por lo tanto, igual, todo se le rendía al rey. Número 9, el establecimiento de escuelas públicas y la libertad de imperio. Eso y la libertad de imprenta. Eso, muchachos, lo tenía la iglesia. Si querías aprender a leer o algo, la iglesia como que sorteaba o veía quién era más apto y les daba clases, pues para que supieran leer, ya que estamos de acuerdo que en ese entonces nosotros sabíamos un dialecto, no teníamos un idioma. Hablábamos dialecto porque en cada país, en cada estado, en cada estado se hablaba un dialecto diferente: zapoteco, náhuatl, mixteco, totonaca, bueno, infinidad de lenguas indígenas que se hablaban. Como tal, pues no teníamos un idioma. Llegó a México y llegaron a México los españoles y empezó a tenerse ya como lengua natal, pues la española. ¿Ok? Ya como tal la lengua española. Bien, de ahí seguimos. Y obvio, la libertad de imprenta, ya podíamos empezar a expresarnos. De una u otra manera ya nos podíamos empezar a expresar. Obvio, bajo el yugo de España, pero ya nos podíamos empezar a expresar. Y como número 10, la observancia de la Constitución. Empezamos a darse cuenta que arriba de la Constitución no había nada. La Constitución eran las leyes, estos son los 10 títulos, en el cual ellos tenían el mandato absoluto, como hoy en día, ¿no? Nada más lo único que cambia es de que ya no estamos bajo una corona española, ahora estamos bajo un gobierno mexicano, pero era exactamente lo mismo.
Bien, la Constitución de Cádiz de 1810, denominada la PEPA. ¿Por qué? Porque la PEPA fue promulgada por las Cortes Generales de España en 19 de marzo de 1810 en la capital de Cádiz. ¿Ok? Tuvo vigencia de 2 años, muchachos. Realmente no estuvo mucho tiempo, pero 2 años estuvimos bajo ese mandato de esos 10 títulos. Desde su promulgación hasta el 24 de marzo de 1814, con la vuelta española de Fernando VII. ¿Ok? Hasta ahí terminó la Constitución de Cádiz. Estuvo 2 años rigiendo esa Constitución. Posteriormente, vigente duró de 1810 a 1820. Obvio, se reformaron algunos títulos, se empezaron a incrementar nuevos títulos, ya no eran 10, subieron a 12, 15 más o menos, ¿ok? Durante un breve periodo en 1836, 1837, bajo el gobierno progresista, que prepararon la Constitución de 1837. De ahí vamos a brincarnos, ya ven lo que dicen, 1812, duró más o menos 2 años, salió en 1814, de ahí 1814 se siguió con ese mismo documento, pero se fueron incrementando títulos, iban subiendo más o menos hasta 1823 y de ahí duró hasta 1836, 1837, antes de que se empezara a preparar una constitución conocida como 1837, que fue la que nos rigió más tiempo hasta la actualidad, que la que tenemos de 1917, ¿ok? De 1837 empezaron a hacer reformas nada más, muchachos. Ya nada más eran unas reformas para que fueran aumentando nuestras garantías individuales. En la siguiente clase vamos a estar hablando de las garantías individuales, que son desde el artículo 1 al artículo 29 de nuestra Constitución. De eso vamos a estar hablando en la otra clase, muchachos. Pero bien, la Constitución de Cádiz fue la ordenación institucional más liberal del sistema político español. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que empezaron a centrar a la Nueva España ya en títulos, ya empezaba a haber leyes, nada de que podías hacer lo que quisieras, no, ya realmente se empezaban a sentar bases. Por eso dicen que la Constitución de Cádiz fueron esas bases que se dio para nuestra Constitución de 1917. Se tomaron muchas de esos 10 títulos a través del tiempo, que fue hasta el 1835, cuando ya nuestra Constitución empezaba a subir, ya no eran 10, ya empezaban a subir, a tener 50 o 60 títulos como tal. ¿Ok? La Constitución de 1912 se publicó hasta 3 veces en España, 1812, 1820, 1836. Se convirtió en una constitución democrática en la primera mitad del siglo XIX, que era lo que les estaba yo comentando, era lo que empezaba a haber ya leyes. Empezábamos ya a tener una constitución ya fortalecida. Empezábamos a tener esa libertad de tener y de hacer las cosas como tal. Bien, de ahí como podemos empezar a ver, se empezó a ver la división de poderes. La división de poderes que teníamos, claramente les había dicho, era pues muy pobre. ¿Por qué? Porque el rey era el poder, o en este caso el virrey, porque era un virrey el que nos gobernaba, ¿no? Pero obvio, ese virrey estábamos bajo la soberanía de un rey español. Empezaban, después de que hubo reformas y cambios, empezaron a ya ver la división de poderes. Ahora sí, ya había un poder legislativo, que era cortes unilaterales, que eran nuestro poder legislativo, lo que hoy conocemos como Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, poderes
ya había un poder judicial, empezaban a haber tribunales, muchachos, en el cual pues ya podíamos llevar nuestros problemas a corte. Y el poder ejecutivo, que era pues el rey, ¿ok? Ya empezaban a haber ya limitantes para el rey, ¿ok? Ya no era él el poder absoluto, ya el virrey no era el poder absoluto, ya empezaba a haber restricciones para los reyes. Ya no todo dependía de él, ya no él decía si se hacían las cosas como tal, si ellos llevaban a cabo el mandato, no, ya habían una división de poderes, por lo tanto, pues ya habían mucho mayor restricciones para nuestro querido rey. De ahí pues vienen las consecuencias de su abolición, perdón, de su abolición, que es una abolición, pues bueno, eso quiere decir la abolición que se va a dejar sin efectos, ya es. Fue el 4 de mayo de 1814, se restauró por el rey Fernando VII, decretó las disoluciones de las cortes, la derogación de la constitución, ahí ya se derogó. ¿Qué es derogar? Pues totalmente ya dar de baja esa constitución, que de ahí, muchachos, déjenme decirles, se tomaron muchos de esos 10 títulos, se tomaron suficientes para empezar a ver nuevas constituciones. ¿Ok? Empezaron a haber revueltas, empezaron a haber problemas. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta que esa constitución pues ya realmente estaba pasando a ser obsoleta. El país empezaba a ser más grande. Por lo tanto, al ver ya un país más grande, pues obvio se necesitaban incrementar nuevos títulos. Se necesitaba incrementar nuevos títulos para abordar temas que ya eran de suma importancia, temas de los cuales los 10 títulos anteriores que teníamos en el de Cádiz pues no abarcaba, ya se necesitaban nuevos títulos. Bien, pues en la década de 1820 la mayor parte del criollismo era autonomista. ¿Qué quiere decir autonomista? Que pues realmente ellos vivían de su propia autonomía, ellos tenían derecho a sus tierras, pero realmente era entre comillas, porque siempre estuvimos subyugados hasta el momento por una corona que siempre nos estuvo aplastando, realmente nunca nos dejaba hacer nada hasta después de nuestra independencia de 1810. Vamos a estar hablando referente de eso, pero aún así, cuando fue la independencia y empezamos a tener nuestro primer presidente como tal, pues fue un caos. La verdad, sigo diciendo que no estábamos preparados, tuvieron que haber nuevas reformas, tuvieron que haber nuevos comienzos para que esto funcionara. Bien, pues como vemos que de 1820, los americanos planeaban la división de la soberanía a través de los niveles: la nacional, representada en las cortes; la provisional, dispositiva en los diputados. En todas aquellas diputaciones en ellos se iban a recaer, y la municipal, que residía en los ayuntamientos, que antes eran ayuntamientos, lo que hoy conocemos como presidencias municipales. ¿Ok? Esta triple división de la soberanía, combinada con aquellos importantes liberadores peninsulares, pues empezaron a cambiar realmente, así como se les puede llamar, a cambiar nuestra historia. ¿Ok? Pero bueno, muchachos, realmente la importancia de nuestra Constitución de Cádiz es esa, que se empezaron a ver títulos, 10 títulos que empezaban a poner las bases, de nuestra soberanía en nuestro país. Ya empezaban a haber leyes, ya se empezaban
ya empezábamos a ver leyes, ya teníamos una armada, ya no podíamos hacer como que cualquier cosa que quisiéramos. No, realmente la Constitución de Cádiz fue la base para que hoy en día la Constitución de 1812 pues sea nuestra Carta Magna y sea lo más alto que existe en la pirámide. ¿Ok? Ya saben que lo único que está a la par, estamos hablando de los tratados internacionales, pero de ahí en fuera no hay nada. Nuestra Constitución es lo más alto y lo más. ¿Ok? Bien, muchachos, pues esto fue la clase completa de la Constitución de Cádiz de 1812. Quiero que la escuchen, la entiendan, porque el día sábado voy a estar haciendo preguntas y más que preguntas, quiero que estemos platicando sobre el tema. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a empezar a trabajar con las demás constituciones y reformas. Acuérdense de su tarea, vamos a platicar de su tarea, la polémica entre Carl Smith y Hans Kelsen, cuál es el problema que hubo ante la Constitución. Vamos a estar viendo y analizando cada uno de ellos. ¿Ok, muchachos? Les encargo, por favor, su tarea, suban su tarea a su plataforma, ya está habilitada el link para que ustedes puedan subir su tarea a la plataforma, ¿ok? Escuchen la clase y el día sábado nos ponemos a platicar, muchachos, ¿vale? Bien, chicos, pues que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos el día sábado y conversamos. Gracias.